Soy Sofía. Mi madre se rió en mi cara y me llamó indigente, la noche en que mi apartamento se incendió y lo perdí todo. Esa noche, en el umbral de la casa que yo misma pagaba, descubrí que la familia por la que había sacrificado mi vida durante 6 años en realidad nunca existió. Fue una revelación tan fría y cortante como la lluvia que me empapaba los huesos, un despertar brutal a una verdad que había estado ignorando por demasiado tiempo. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, precisamente las personas a las que les has entregado todo? Antes de que te cuente qué fue exactamente lo que pasó después de que me cerró la puerta en la cara y cómo todo cambió en menos de 24 horas, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando 52 llamadas perdidas aparecen en tu teléfono a la mañana siguiente. La cruda realidad de mi vida, hasta ese momento, era un ciclo interminable de trabajo y transferencias bancarias. A mis 26 años, como programadora en Los Ángeles, vivía en un modesto apartamento de alquiler, mientras mi madre, Marta, y mi hermano menor, Javier, disfrutaban de una espaciosa casa en Calabazas. Una casa cuya hipoteca, por supuesto, salía directamente de mi cuenta bancaria cada mes. Desde la muerte repentina de mi padre 6 años atrás, asumí la carga financiera de la familia, confundiendo la explotación con el amor y el deber. Sobre mi escritorio, una vieja foto familiar nos mostraba a todos sonriendo, un doloroso recordatorio diario de la hermosa mentira que yo financiaba con mis noches en vela, escribiendo código hasta que mis ojos ardían. Era la imagen perfecta de una felicidad que solo existía en el papel fotográfico, y yo era la única que parecía no darse cuenta del alto precio que pagaba por mantenerla. Mi teléfono era el verdadero barómetro de mi vida, un dispositivo que no solo me conectaba con mi trabajo, sino que también servía como un recordatorio constante de mis obligaciones. Las notificaciones automáticas eran como pequeños latigazos digitales. Pago de hipoteca enviado. Pago del lease del BMW aprobado. Factura de la tarjeta de crédito de Marta cubierta. Cada alerta era un pedazo de mi futuro que se desvanecía para financiar el lujoso presente de ellos. Javier, con sus 22 años, conducía un BMW Serie 3 del año, un auto que yo jamás podría permitirme, y solo me llamaba cuando su tarjeta de débito era rechazada en algún bar de moda. Mi madre, por su parte, había desarrollado un gusto por las marcas de lujo que parecía crecer en proporción directa a mi agotamiento. Mi vida se había convertido en una simple hoja de cálculo donde mis ingresos se restaban para sumar a la comodidad de ellos, dejándome siempre en cero. Recuerdo una llamada en particular, un martes por la tarde, mientras intentaba solucionar un error crítico en el sistema de un cliente. Mi teléfono vibró y en la pantalla apareció el nombre de mi madre. Dudé un segundo antes de contestar, sabiendo que rara vez llamaba para preguntar cómo estaba. Sofía, cariño, dijo con ese tono que usaba cuando estaba a punto de quejarse de algo ridículamente caro. ¿Sabes cuánto cuesta el mantenimiento de un reloj Cartier? Es una barbaridad. Creo que la próxima vez debería simplemente comprarme uno nuevo para mi cumpleaños. Yo, con los ojos pegados a la pantalla y el estrés subiendo por mi nuca, solo pude murmurar un «Lo veré, mamá». Colgué sintiendo un vacío helado en el estómago. No me preguntó por mi día, ni por mi salud. Solo era una transacción más, una necesidad que debía ser cubierta por su cajero automático personal. Apenas 1 hora después, mi hermano Javier me envió un mensaje de texto. No era un saludo, ni una pregunta. Era una captura de pantalla de unas entradas para un festival de música, seguida de un simple «¿Me lo mandas? Porfa». El precio era de casi $500. Miré por la ventana de mi pequeño apartamento, a la calle concurrida y los edificios grises, y pensé en él, probablemente planeando su fin de semana sin la menor preocupación en el mundo, conduciendo su brillante BMW, que yo pagaba religiosamente cada día 30 del mes. Le transferí el dinero sin decir una palabra. Era más fácil que discutir. Era más sencillo que enfrentar la realidad de que mi rol en la familia no era el de hija o hermana, sino el de proveedora. Cada transferencia era como poner una piedra más en la mochila que cargaba. Una mochila que ya se sentía insoportablemente pesada
y amenazaba con romperme la espalda. Esa noche, después de terminar de trabajar cerca de la medianoche, me quedé sentada en silencio en mi sofá. El cansancio era más que físico, era un agotamiento del alma. Mis ojos se posaron de nuevo en la foto familiar de mi escritorio. Por primera vez, no vi una familia feliz. Vi a 3 extraños. Vi a una madre con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos, a un hermano con una mirada distraída, y a una versión más joven de mí, ingenua y llena de una esperanza que ya no reconocía. La sonrisa en esa foto se sentía como una burla, una fachada de normalidad que se desmoronaba bajo el peso de la realidad. Sentí una punzada de soledad tan profunda que me dejó sin aliento. ¿En qué momento me había convertido en un fantasma en mi propia vida? Una presencia invisible cuya única función era mantener a flote los sueños de los demás. Me repetía a mí misma que era mi deber. Era lo que mi padre hubiera querido. Él siempre nos había dicho que la familia era lo primero, que debíamos cuidarnos los unos a los otros sin importar qué. Pero, ¿era esto cuidarnos? ¿O era una relación parasitaria donde yo era el huésped y ellos lentamente consumían mi energía, mis sueños y mi futuro? La promesa que le hice a mi padre en su lecho de muerte, la de mantener a la familia unida y segura, se había torcido y transformado en una cadena que me ataba a una vida de servidumbre silenciosa. Me aferraba a esa idea de lealtad porque era lo único que me quedaba, la única justificación para mi sacrificio. Admitir la verdad habría sido admitir que había pasado los últimos 6 años de mi vida persiguiendo una ilusión, y ese pensamiento era demasiado doloroso para soportarlo. Esa noche, el aire en mi apartamento se sentía extrañamente pesado. Mientras cerraba mi computadora portátil, noté un olor peculiar, como a plástico quemado, muy débil. Lo atribuí al viejo sistema de ventilación del edificio o a algún vecino cocinando tarde. Las luces parpadearon una vez. Un microsegundo de oscuridad que apenas registré, demasiado inmersa en mi propia fatiga. Revisé mi teléfono por última vez. Ninguna llamada, ningún mensaje de buenas noches. Solo las notificaciones de las transferencias que había hecho ese día. Coloqué la computadora, mi herramienta de trabajo y mi posesión más valiosa, junto a mi cama, y me quedé dormida casi al instante, sin saber que en pocas horas, el fuego no solo consumiría mis pertenencias, sino que también quemaría hasta los cimientos la mentira en la que había vivido. El sonido agudo y penetrante de la alarma de incendios me arrancó del sueño de forma violenta. El olor a quemado ya no era sutil. Era un humo denso y asfixiante que llenaba mis pulmones y me hacía toser. El pánico se apoderó de mí, una ola helada de adrenalina que me puso de pie en un instante. El pasillo fuera de mi puerta ya estaba lleno de un humo negro y espeso. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Sin dudarlo, mi instinto me guió hacia lo único que no podía permitirme perder. Agarré mi computadora portátil de la mesita de noche, la llave de mi coche y mi teléfono, y corrí hacia la salida de emergencia. Mientras bajaba las escaleras a trompicones, con los gritos de otros residentes resonando a mi alrededor, solo podía pensar en una cosa. Todo lo demás se estaba convirtiendo en cenizas. Afuera, en la acera, el mundo se había reducido al sonido de las sirenas que se alejaban, y al olor acre del humo que se aferraba a mi ropa y a mi cabello. La lluvia fría de Los Ángeles. Esa que rara vez aparece pero que cuando lo hace parece querer lavar la ciudad entera. Me empapaba hasta los huesos. Estaba en shock, moviéndome por pura inercia, con la mente en blanco. Solo había un lugar al que podía ir, un refugio que, en mi cabeza, seguía siendo mi responsabilidad, y, por lo tanto, mi derecho. Conduje los 40 minutos hasta Calabazas en un trance. Las luces de la autopista se difuminaban a través de mis lágrimas, y del parabrisas mojado. Cada milla que me acercaba a esa casa, una pequeña parte de mí todavía creía ingenuamente que encontraría consuelo, un abrazo, una taza de té caliente. Creía que, al menos en una tragedia, mi familia sería eso, una familia. Llegué y estacioné mi modesto sedán detrás del reluciente BMW de Javier, cuya cuota mensual se había debitado de mi cuenta hacía menos de una semana. La casa estaba iluminada.
un faro de calidez y seguridad en la noche oscura y lluviosa. Era una imagen perfecta, sacada de una revista de decoración. El césped perfectamente cuidado, las luces de jardín estratégicamente colocadas, las grandes ventanas que dejaban ver una sala de estar impecable. Me quedé un momento en el carro, temblando de frío y de miedo, mirando la casa que pagaba, pero en la que nunca me había sentido verdaderamente en casa. Era la materialización de todos mis sacrificios, de mis noches sin dormir y de mis fines de semana trabajando. Con el corazón en la garganta y la esperanza menguando, salí del coche y caminé bajo el aguacero hasta la imponente puerta principal, sintiéndome como una extraña pidiendo limosna. Toqué el timbre, y el sonido familiar resonó dentro de la casa, un sonido que yo misma había pagado al cubrir la factura del sistema de seguridad. Unos segundos después, la puerta se abrió. Mi madre, Marta, apareció. Llevaba una bata de seda y sostenía una copa de vino. Su rostro, perfectamente maquillado incluso a esa hora de la noche, pasó de la sorpresa a una especie de diversión condescendiente al verme allí, empapada, con el rímel corrido por las mejillas y el olor a humo emanando de mí. No preguntó qué había pasado. No había preocupación en sus ojos, solo una fría evaluación. «Sofía, ¿qué haces aquí a estas horas? Pareces una indigente», dijo, y luego soltó una pequeña risa. Una risa que fue como una bofetada. Fue en ese instante, bajo el dintel de la puerta que yo sostenía, que la realidad me golpeó con una fuerza devastadora. Mi apartamento se incendió, logré decir, con la voz quebrada. Lo perdí todo. Esperaba un grito de horror, un gesto de compasión, cualquier cosa que se pareciera al amor de una madre. En cambio, ella tomó un sorbo de su vino, sin dejar de mirarme con esa expresión de fastidio. «Bueno, eso es un problema, ¿no crees? Pero no puedes quedarte aquí. Imagina lo que pensarían los vecinos si te ven así. Esto no es un refugio para desamparados». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la ilusión que había albergado durante 6 largos años. Detrás de ella, pude ver a Javier asomarse desde la sala, con el teléfono en la mano, mirándome con total indiferencia antes de volver su atención a la pantalla. No era su problema. Yo no era su problema. Solo era la fuente de su comodidad, y en ese momento era un inconveniente. No respondí. No había nada que decir. La verdad era tan clara y tan afilada que me dejó sin aliento. Me quedé allí, bajo la lluvia torrencial, mientras la puerta se cerraba lentamente en mi cara, dejándome afuera en la oscuridad. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final de mi vida anterior. Sentí como algo dentro de mí se rompía de forma irreparable. El último hilo de esperanza y deber filial se desvanecía en el aire frío de la noche. Ya no sentía el frío de la lluvia ni el temblor de mi cuerpo. Solo sentía un vacío inmenso, un silencio ensordecedor en el lugar donde antes había estado mi corazón. Me di la vuelta. Caminé de regreso a mi coche sin sentir el suelo bajo mis pies y me marché. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, la imagen de esa puerta cerrada me perseguiría para siempre. Conduje sin rumbo durante lo que parecieron horas, con la calefacción al máximo, tratando de secar mi ropa y calentar mis huesos helados. Las calles de Los Ángeles, normalmente bulliciosas, se veían desiertas y ajenas. Yo era un fantasma en mi propia ciudad, sin un lugar al que llamar hogar. Finalmente, vi el letrero de neón parpadeante de un motel de carretera, uno de esos lugares anónimos y de paso donde la gente va a desaparecer por una noche. Pagué en efectivo por una habitación, usando los últimos billetes que tenía en la cartera. La recepcionista me miró con una mezcla de lástima y curiosidad, pero no dijo nada. Me entregó una llave de plástico y me señaló una puerta al final de un pasillo mal iluminado. La habitación olía a desinfectante barato y a tristeza, pero era un techo. Era más de lo que mi propia familia me había ofrecido. Me senté en el borde de la cama, que crujió bajo mi peso. Mi reflejo en el espejo oscuro de la pared me devolvió la imagen de una desconocida. El pelo revuelto, la cara manchada de hollín y lágrimas secas, los ojos vacíos. Mis únicas posesiones en el mundo estaban a mi lado. Mi computadora portátil,
mi teléfono y las llaves de mi coche. Todo lo demás, mis libros, mi ropa, mis recuerdos, la vieja foto familiar que solía tener en mi escritorio, se había convertido en cenizas. Y de repente, me di cuenta de que era simbólico. El fuego no solo había destruido mi apartamento, había purificado mi vida, quemando la mentira que me había consumido durante tanto tiempo. La foto, ese símbolo de una felicidad falsa, ya no existía. Y con esa comprensión, una extraña calma comenzó a asentarse sobre mí. El agotamiento era abrumador, pero no podía dormir. En cambio, abrí mi computadora portátil. La pantalla se iluminó, proyectando una luz fría en la habitación oscura del motel. Mis dedos, por costumbre, se movieron hacia el sitio web de mi banco. Vi el saldo de mi cuenta de ahorros, la magra cantidad que había logrado esconder de las incesantes demandas de mi familia, y luego vi la sección de pagos programados. La lista era larga y dolorosa. Hipoteca, calabazas, lease BMW Serie 3, Javier, pago automático tarjeta de crédito, Marta. Eran las cadenas digitales que me habían mantenido atada, los recordatorios mensuales de mi servidumbre. Miré esa lista, y por primera vez, no sentí el peso del deber, sino el ardor de la ira. Una ira fría, lúcida y decidida. Empecé por el primero de la lista, hipoteca, calabazas. Hice clic en cancelar pago programado. Una ventana de confirmación apareció. ¿Está seguro de que desea cancelar esta transferencia recurrente? No dudé ni un segundo. Hice clic en confirmar. Un pequeño alivio, casi imperceptible, recorrió mi cuerpo. Luego, el siguiente. Lease BMW Serie 3, Javier. Clic. Confirmar. Sentí cómo se aflojaba otro eslabón de la cadena. Finalmente, pago automático tarjeta de crédito. Marta. Clic. Confirmar. Uno por uno. Borré sistemáticamente cada conexión financiera que me unía a ellos. Desvinculé sus tarjetas de mis cuentas. Eliminé sus nombres de los beneficiarios. Cada clic era una declaración de independencia, un acto de recuperación de mi propia vida. Cuando terminé, la página de pagos programados estaba vacía. La pantalla mostraba un simple mensaje. No tiene pagos programados. Esas 5 palabras se sentían como la declaración de libertad más profunda que jamás había leído. Cerré la computadora portátil y me recosté en la cama, mirando el techo manchado de la habitación del motel. El silencio era absoluto. No sentí alegría ni tristeza. Solo sentí un vacío limpio. Una tabla rasa. Era el final de Sofía, la proveedora, la hija obediente, el cajero automático familiar. Y era el comienzo de algo nuevo, algo que aún no podía nombrar, pero que por primera vez en 6 años se sentía como mío. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Por un instante, mi corazón se detuvo, pensando que eran ellos. Pero en la pantalla apareció el nombre de mi amiga, Daniela. El mensaje era simple. ¿Estás bien? Vi las noticias sobre el incendio en tu edificio. Mi casa es tu casa. Sophie. Ven cuando quieras. Te estoy esperando. Leí esas palabras una y otra vez, y entonces, finalmente, las lágrimas llegaron. Lloré por la familia que había perdido esa noche, y lloré de gratitud por la familia que acababa de darme cuenta de que siempre había tenido. Apagué el teléfono, sabiendo que la mañana traería una tormenta de llamadas y mensajes de pánico, pero esa tormenta ya no era mía. Dejé que la oscuridad de la habitación me envolviera, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin el peso del mundo sobre mis hombros. Desperté con los primeros rayos de un sol gris que se filtraba por la delgada cortina del motel. Por un instante, no recordé dónde estaba. El olor a cloro y a una tristeza antigua me devolvió de golpe a la realidad. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el frío del suelo sintético en mis pies descalzos. Anoche, por primera vez en 6 años, había dormido sin pesadillas sobre plazos de entrega o facturas impagadas. Era un silencio extraño, una paz que se sentía casi como un vacío. Recordé el mensaje de Daniela, esas simples palabras que habían sido un salvavidas en medio del océano.
Mi casa es tu casa. Agarré mis pocas pertenencias, la computadora portátil que se sentía como una extensión de mi brazo y las llaves de mi coche. Antes de salir de esa habitación anónima, me detuve frente a la puerta, respirando hondo. Sabía que al otro lado de esa puerta no solo estaba el estacionamiento de un motel, sino el primer día del resto de mi vida. Me di una ducha rápida, tratando de quitarme el persistente olor a humo que parecía haberse adherido a mi piel. El agua caliente era un lujo que no esperaba, y por unos minutos me permití simplemente estar allí, dejando que el vapor nublara mis pensamientos. Luego, me puse la misma ropa ahumada del día anterior, la única que tenía. Al mirarme en el espejo empañado, vi los mismos ojos cansados, pero algo en mi postura había cambiado. Estaba más erguida, como si la mochila invisible de responsabilidades que había cargado durante años finalmente se hubiera caído. Tomé mi teléfono, que había permanecido apagado sobre la mesita de noche. Sabía lo que me esperaba al encenderlo. Era una bomba de tiempo, un portal a la tormenta que, sin duda, se estaba gestando en Calabazas. Mis dedos temblaron un poco al presionar el botón de encendido. Era el momento de enfrentar la primera réplica del terremoto que yo misma había provocado. En el instante en que el teléfono cobró vida, sentí que iba a explotar en mi mano. Una cascada ininterrumpida de notificaciones inundó la pantalla. Una vibración continua y frenética que duró casi un minuto entero. Mensajes de texto, alertas de llamadas perdidas, notificaciones de WhatsApp. No necesité contar para saber que eran decenas. El nombre de mi madre y el de Javier parpadeaban en una secuencia epiléptica. Me quedé paralizada, mirando la pantalla como si fuera un animal peligroso. Era una avalancha de pánico digital, una demanda desesperada de la atención que siempre habían dado por sentada. Por un momento, sentí la vieja punzada de culpa, el instinto programado durante años de responder, de solucionar, de calmar. Pero entonces, recordé la risa de mi madre, el desdén en sus ojos, la puerta cerrándose en mi cara. Apreté la mandíbula, metí el teléfono en el bolsillo de mi pantalón y salí de la habitación sin leer un solo mensaje. El viaje en coche hasta el apartamento de Daniela en Santa Mónica se sintió surrealista. El teléfono no dejaba de vibrar en mi bolsillo, un recordatorio constante y molesto de la vida que estaba dejando atrás. Cada vibración era como un eco de las demandas pasadas. El dinero para el festival de Javier, el mantenimiento del reloj de mi madre, la cuota del coche, la hipoteca. Durante 6 años, esas alertas habían dictado mi vida, mi estado de ánimo, mi presupuesto. Ahora, se sentían como los últimos estertores de un monstruo moribundo. Ignoré la tentación de mirar la pantalla. En cambio, me concentré en el tráfico, en las palmeras que bordeaban la autopista, en la promesa de un refugio seguro al final del camino. Por primera vez, conducía hacia un lugar donde no se esperaba nada de mí, excepto que llegara a salvo. La sensación era tan nueva y tan abrumadora que casi me hizo llorar de nuevo. Pero esta vez, las lágrimas eran de un alivio puro y aterrador. Cuando llegué al edificio de Daniela, ella ya me estaba esperando en la acera. En cuanto salí del coche, me envolvió en un abrazo tan fuerte que sentí cómo algunas de las piezas rotas dentro de mí comenzaban a encajar. No hizo preguntas. Simplemente me llevó arriba, a su pequeño y acogedor apartamento que olía a café y a hogar de verdad. Me dio un par de pantalones de chándal y una sudadera, y mientras yo me cambiaba, preparó un desayuno que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Sentada en su cocina, con una taza de café caliente entre mis manos, la normalidad de la escena me golpeó. Esto era lo que se suponía que debía ser la familia. Un puerto seguro, no un campo de batalla financiero. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, Sophie, dijo, sentándose frente a mí. Vamos a solucionar esto juntas. Y por primera vez, le creí. Creí que las cosas podían solucionarse. Mientras Daniela estaba en el teléfono, reorganizando su día para poder quedarse conmigo, saqué mi propio teléfono. La curiosidad, mezclada con una necesidad morbosa de confirmación, me pudo. Decidí no leer los textos todavía,
pero vi que tenía varios mensajes de voz. Con un nudo en el estómago, seleccioné el más reciente de Javier y me lo llevé a la oreja. Su voz no era la habitual, arrogante y despreocupada. Era aguda, casi infantil, teñida de un pánico que nunca antes le había escuchado. Sofía, ¿dónde diablos estás? Mi tarjeta fue rechazada en la gasolinera, enfrente de todo el mundo. ¿Te imaginas la vergüenza? Llevo llamándote horas. Arregla esto. Ahora. No había ni una pizca de preocupación por mí, por el incendio, por si estaba viva o muerta. Solo la humillación de su propio ego herido. La llamada se cortó, y me quedé mirando el teléfono, sintiendo una frialdad que no tenía nada que ver con la noche anterior. Justo en ese momento, la pantalla se iluminó con un nuevo mensaje de texto de mi madre. A diferencia del pánico de Javier, el tono de Marta era puro autoritarismo. Las palabras estaban en mayúsculas, como si estuviera gritándome a través de la pantalla. Sofía, contesta el teléfono inmediatamente. No sé qué juego estás jugando, pero es infantil e inaceptable. Javier me acaba de llamar. Lo que sea que hayas hecho con las cuentas, deshazlo ahora mismo. Leí el mensaje 2 veces. Ni una sola pregunta sobre mi bienestar. Ni un ¿estás bien? Solo órdenes. La cruda realidad de la situación se desplegó ante mí con una claridad brutal. No les importaba mi tragedia. Les importaba la interrupción de su flujo de efectivo. Yo no era una hija ni una hermana que había perdido su hogar. Era un servicio técnico que había dejado de funcionar. Y ellos estaban furiosos por el inconveniente. Una extraña calma se apoderó de mí. No era resignación ni tristeza. Era certeza. La certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. El velo final se había caído. Durante años, me había aferrado a la débil esperanza de que, en el fondo, me querían, que mis sacrificios, aunque no fueran reconocidos, eran de alguna manera apreciados. Pero ese mensaje de voz y ese texto eran la prueba irrefutable de lo contrario. Yo no era una persona para ellos, era un recurso, un medio para un fin. Un concepto abstracto de dinero que aparecía mágicamente en sus cuentas cada mes. La ira que había sentido la noche anterior en el motel se había transformado en algo más frío, más tranquilo y mucho más poderoso. Una resolución de acero. Ya no había vuelta atrás. La Sofía que conocían, la que financiaba sus vidas sin hacer preguntas, había muerto en ese incendio junto con todo lo demás. Daniela colgó su llamada y se volvió hacia mí, viendo la expresión en mi rostro. ¿Qué pasa?, preguntó, con genuina preocupación en sus ojos. Sin decir una palabra, le pasé el teléfono. Ella leyó el mensaje de mi madre y luego vio la larga lista de llamadas perdidas de ambos. Sus cejas se fruncieron y una expresión de indignación se apoderó de su cara. «No puedo creerlo», susurró. «Ni siquiera te han preguntado si estás bien». Asentí lentamente, tomando el teléfono de su mano. «No», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Están empezando a darse cuenta de que el banco ha cerrado sus puertas permanentemente». La metáfora se sintió perfecta, precisa. Era exactamente eso. Yo había sido su banco personal, siempre abierto, siempre disponible, y acababa de declararme en bancarrota emocional, cerrando todas las sucursales para siempre. Con una determinación que no sabía que poseía, abrí la configuración de mi teléfono. Daniela me observaba en silencio, entendiendo sin necesidad de más explicaciones. Encontré el número de mi madre y presioné «bloquear este contacto». Una ventana de confirmación apareció. Le di a «bloquear». Luego, hice lo mismo con el número de Javier. «Bloquear», «confirmar». Sentí como si estuviera cerrando 2 puertas pesadas y ruidosas, sellando un pasado tóxico. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina, silenciando el zumbido incesante. Por ahora, la tormenta tendría que desatarse sin mí. Miré a Daniela, que me sonreía con una mezcla de orgullo y tristeza. «Ahora», dijo suavemente, «¿qué te parece si empezamos a buscar un nuevo apartamento para ti?» Y en esa simple pregunta, encontré la promesa de un futuro que, por primera vez, sería enteramente mío.
Pasaron 2 días en una especie de neblina. 2 días en los que el apartamento de Daniela se convirtió en mi santuario, un refugio contra la tormenta que yo sabía que se estaba desatando afuera. Dedicamos esas horas a lo práctico, a lo tangible, llamadas a la compañía de seguros, informes policiales sobre el incendio, y una búsqueda interminable en línea de nuevos apartamentos. Cada tarea era un pequeño paso hacia la reconstrucción, no solo de un hogar, sino de una vida. Daniela fue mi ancla, manejando las llamadas que yo no podía, preparándome comidas que no tenía hambre de comer y, lo más importante, llenando el silencio con una normalidad que era sanadora. Mi teléfono permanecía boca abajo sobre la mesa de centro, una bomba sin detonar. Lo había puesto en modo no molestar, pero de vez en cuando, la pantalla se iluminaba silenciosamente, mostrando notificaciones de llamadas bloqueadas y mensajes de voz que se acumulaban en un limbo digital. Eran recordatorios fantasmales de un mundo que ya no me pertenecía. La calma se rompió en la tercera mañana. Estaba sentada en el sofá de Daniela, con mi computadora portátil sobre las rodillas, comparando los precios de los alquileres en West Hollywood, cuando un número desconocido apareció en la pantalla de mi teléfono. Mi corazón dio un vuelco. Sabía quién era. La tentación de ignorarlo fue inmensa, pero una parte de mí necesitaba enfrentarlo. Necesitaba probar la solidez de mis nuevas murallas. Deslicé el dedo para contestar, y me llevé el teléfono a la oreja sin decir nada. ¿Sofía? Sonó la voz de mi madre, falsamente dulce, tensa por el esfuerzo de no gritar. Cariño, gracias a Dios que contestas. Llevo días intentando localizarte. ¿Estaba tan preocupada? Debe haber habido algún tipo de error terrible con las cuentas del banco. Todo está bloqueado. El cinismo en su voz era tan espeso que casi podía tocarlo. La palabra preocupada sonaba hueca. Una mentira tan obvia que era casi insultante. Me quedé en silencio por un momento, dejando que sus palabras flotaran en el aire entre nosotros. Podía oír su respiración agitada al otro lado de la línea, la impaciencia creciendo bajo su fachada de madre amorosa. No hay ningún error, mamá, dije finalmente, y mi propia voz me sorprendió. Sonaba tranquila, firme, desprovista de la emoción temblorosa que siempre había caracterizado nuestras conversaciones difíciles. Era la voz de una extraña, o quizás, la voz de la mujer en la que me estaba convirtiendo. Hubo un silencio de shock al otro lado. Claramente no era la respuesta que esperaba. Antes de que pudiera lanzar su siguiente ataque verbal, colgué. Simplemente presioné el botón rojo. Sentí una oleada de poder y terror al mismo tiempo. Era la primera vez en mi vida que le colgaba el teléfono. Daniela, que lo había visto todo desde la cocina, se acercó y me puso una mano en el hombro. No dijo nada, pero su gesto lo decía todo. Estoy aquí. Por supuesto, no se rindieron. La siguiente embestida vino de un frente diferente. Unas horas más tarde, una notificación apareció en la pantalla de mi computadora. Era una solicitud de mensaje en Instagram de una cuenta que no reconocí. Al abrirla, vi la cara sonriente de Javier en la foto de perfil. El mensaje era largo, una obra maestra de manipulación emocional. Hablaba de papá, de cómo él nos había enseñado a cuidarnos los unos a los otros. Me acusaba de ser egoísta, de abandonar a la familia en un momento de necesidad. ¿Es esto lo que papá hubiera querido, Sofía? ¿Que nos dieras la espalda por un pequeño malentendido? La mención de mi padre fue un golpe bajo, diseñado para herir, para activar esa vieja culpa que me había mantenido prisionera durante tanto tiempo. Por un instante, funcionó. Sentí una punzada de duda, una voz en mi cabeza que susurraba que quizás estaba siendo demasiado dura. Pero entonces, algo cambió. Miré la pantalla, leí sus palabras de nuevo y me di cuenta de la cruel ironía. Él estaba usando el recuerdo de mi padre, el hombre cuyo amor incondicional yo había intentado honrar con mis sacrificios para justificar su propio parasitismo. De repente, la memoria de mi padre se transformó. Ya no era una carga de deber, sino un faro de claridad. Mi padre me había amado. Él nunca, jamás, habría querido que yo viviera así,
como una sombra al servicio de los caprichos de otros. Él habría estado furioso al ver cómo me trataban. Esa comprensión fue liberadora. Con un movimiento decidido, hice clic en el perfil de Javier. Seleccioné bloquear y luego bloquear todas las cuentas que esta persona pueda crear. Cerré la computadora portátil. La última puerta digital se había cerrado. No sentí tristeza, solo una resolución fría y dura como el diamante. Los días siguientes se convirtieron en un borrón de actividad productiva. Con la ayuda de Daniela, encontré un pequeño estudio en Culver City. Era más pequeño que mi antiguo apartamento, pero las ventanas daban a un patio lleno de árboles y se sentía lleno de luz. Firmé el contrato de arrendamiento usando los ahorros que, por primera vez, sentí que eran verdaderamente míos. Compramos un colchón inflable, algunas toallas y lo esencial para la cocina. Cada objeto, por humilde que fuera, se sentía como un ladrillo en la fundación de mi nueva vida. Mientras tanto, me sumergí en el trabajo, asumiendo proyectos adicionales. El código se convirtió en mi refugio, un mundo lógico y ordenado, donde cada problema tenía una solución. Estaba construyendo mi futuro, línea por línea, mientras el pasado intentaba desesperadamente derribar mis defensas. La siguiente carta en su juego desesperado llegó a mi bandeja de entrada de correo electrónico una tarde, mientras revisaba los detalles de un nuevo proyecto. El remitente era mi madre. El asunto estaba en mayúsculas. Diseñado para inducir pánico. Aviso de morosidad. Vas a hacer que perdamos la casa. Adjunto había un documento PDF, un aviso oficial del banco. La hipoteca no se había pagado. Miré la letra roja y las advertencias legales, y por un segundo, el viejo pánico me atenazó. La casa. El último vestigio tangible del legado de mi padre. La imagen de perderla, de que fuera embargada por mi culpa, me revolvió el estómago. Su correo era un torrente de acusaciones. Tu egoísmo nos va a dejar en la calle, después de todo lo que hemos hecho por ti. Espero que estés feliz. Las palabras estaban diseñadas para aplastarme bajo el peso de la culpa. Pero mientras miraba ese aviso, la imagen que vino a mi mente no fue la de mi padre, sino la de mi madre, de pie en el umbral de esa misma casa, riéndose en mi cara mientras la lluvia me empapaba. Esto no es un refugio para desamparados. Sus propias palabras resonaron en mi cabeza, más fuertes que cualquier acusación en su correo electrónico. Tenía razón, no era un refugio, y, por lo tanto, ya no era mi responsabilidad protegerlo. No era mi casa, era una propiedad, un activo financiero que yo había estado manteniendo para dos personas que me veían como una utilidad, no como una familia. Borré el correo electrónico sin responder. No sentí nada. El pánico había sido reemplazado por un vacío, una aceptación tranquila de que ese capítulo, con todas sus obligaciones y dolores, finalmente había terminado. Ese fin de semana, recibí una llamada del administrador de mi antiguo edificio. Me informó que, debido a la investigación, los residentes tendrían una ventana de 2 horas al día siguiente para acceder a sus apartamentos y recuperar cualquier pertenencia que pudiera haber sobrevivido al fuego y al agua. Sabía que no quedaría mucho, pero necesitaba ir. Necesitaba ver las cenizas para creer plenamente en el renacimiento. Había documentos importantes en una pequeña caja fuerte ignífuga: mi certificado de nacimiento, mi pasaporte, algunos papeles de mi padre. Necesitaba recuperarlos. Le dije a Daniela que iría sola. Era algo que tenía que hacer por mi cuenta, un ritual de cierre. Sabía que existía la posibilidad de que mi madre o Javier, desesperados, intentaran encontrarme allí. Era un riesgo que estaba dispuesta a correr. A la mañana siguiente, me vestí con una determinación sombría. Mientras me preparaba para salir, mi teléfono sonó. Otro número desconocido. Durante los últimos días, los había ignorado, dejándolos ir al buzón de voz sin escucharlos. Pero esta vez fue diferente. Sostuve el teléfono en mi mano, mirando los dígitos desconocidos en la pantalla. Sabía que era el momento. No podía seguir huyendo o escondiéndome detrás de botones de bloqueo. Para ser verdaderamente libre, tenía que enfrentar la tormenta de frente, con mis propias palabras, en mis propios términos.
Ya no era la chica asustada que lloraba bajo la lluvia. Era una sobreviviente que había caminado a través del fuego, con una respiración profunda que llenó mis pulmones de un coraje recién descubierto. Deslicé el dedo por la pantalla y contesté la llamada, lista para decir la verdad por última vez. ¿Aló? Dije, con una voz que apenas reconocí como mía. Hubo un segundo de estática, y luego la voz de Javier, aguda y rota por el pánico, estalló en mi oído, tan fuerte que tuve que apartar el teléfono un poco. Sofía, por fin, ¿dónde diablos estás metida? He estado usando el teléfono de un amigo para llamarte. ¿Sabes la humillación que acabo de pasar? El banco acaba de llamar por el BMW. Dicen que el pago fue rechazado y que si no se cubre en 24 horas iniciarán el proceso de embargo. El BMW, Sofía. ¿Estás loca? Arregla esto ahora mismo. Sus palabras eran una ráfaga de puro egoísmo, un torbellino de pánico centrado únicamente en la posible pérdida de su símbolo de estatus. Ni una sola vez preguntó dónde estaba yo, si tenía un techo sobre mi cabeza, si había comido. Mi tragedia personal era invisible para él. Solo existía su inconveniente. Escuché su diatriba sin interrumpir, dejando que su pavor llenara el silencio. Habló de cómo sus amigos lo estaban mirando, de cómo no podía permitirse ser visto tomando un Uber, de cómo toda su vida social se derrumbaría. Era un niño atrapado en el cuerpo de un hombre de 22 años, quejándose porque le habían quitado su juguete más caro. Y mientras lo escuchaba, una calma glacial se asentó en mi corazón. La última brasa de culpa que podría haber sentido se extinguió, dejando solo cenizas frías. Por 6 años, había financiado esta misma superficialidad, esta incapacidad para ver más allá de su propio reflejo. Había confundido su dependencia con amor, su necesidad con un lazo familiar. Ahora, su pánico no me generaba lástima, sino una claridad casi dolorosa. Él no me veía, nunca me había visto. Solo veía el reflejo de su propio deseo en el dinero que yo le proporcionaba. Cuando finalmente se quedó sin aliento, esperando mi habitual respuesta de «No te preocupes, yo me encargo». Me tomé un momento antes de hablar. Saboreé el poder de ese breve silencio, un espacio que nunca antes me había permitido tomar. «Se acabó, Javier», dije. Mi voz era tan tranquila y firme que por un segundo pensé que era otra persona la que hablaba. No había ira, ni resentimiento, solo el tono llano y factual de alguien que declara una verdad inmutable. «¿Qué?», balbuceó, confundido. «El dinero se acabó. Mi apoyo se acabó. El BMW no es mi problema. Tu vida social no es mi problema. Eres un adulto. Es hora de que empieces a actuar como tal». Cada palabra era una piedra que colocaba en el muro que estaba construyendo entre mi pasado y mi futuro. Un muro que él, con su pánico ciego, me había dado la fuerza final para levantar. Hubo un forcejeo al otro lado de la línea, un sonido ahogado y luego la voz de mi madre, cortante como un látigo. «Sofía, escucha bien lo que te voy a decir. No sé qué berrinche infantil es este, pero se termina ahora mismo. Vas a volver a activar esas cuentas y a hacer los pagos que te corresponden. Tu padre se estaría revolcando en su tumba si viera la hija egoísta y desagradecida en la que te has convertido. Nos estás destruyendo por un capricho». Usó a mi padre, como siempre, como su arma más afilada, tratando de apuñalarme con la culpa, esperando que la vieja herida sangrara y me hiciera ceder. Pero la herida ya había cicatrizado. Su amenaza sonaba vacía, el eco de un poder que ya no tenía sobre mí. Era la furia de una reina cuyo trono acababa de serle arrebatado, y no tenía idea de cómo vivir sin él. Me mantuve en silencio, dejando que sus amenazas se desvanecieran en la nada. Mi silencio pareció desarmarla más que cualquier discusión. Cuando se dio cuenta de que la intimidación no estaba funcionando, su estrategia cambió drásticamente. Su voz se quebró, adoptando un tono lastimero y manipulador que conocía demasiado bien. «Maishija, por favor», suplicó, y el falso cariño en su voz me revolvió el estómago. «No nos hagas esto. La casa. Vamos a perder la casa. ¿Es eso lo que quieres? ¿Vernos en la calle? ¿Sin nada? ¿Después de todos los sacrificios que hice por ustedes?
¿Así me lo pagas? Solo piensa en los vecinos, en la vergüenza. Por favor, Sofía, arregla esto. Te lo ruego. Haré lo que quieras, pero por favor, no nos dejes así. Era una actuación desesperada. Un último intento de engancharme con lazos de una piedad que ella misma nunca me había mostrado. Pero mientras ella hablaba de la vergüenza y de quedarse en la calle, mi mente no proyectaba su futuro hipotético. En su lugar, me transportó de vuelta a esa noche. Hace apenas unos días, pude sentir de nuevo el frío penetrante de la lluvia empapando mi ropa ahumada, el temblor incontrolable de mi cuerpo, el nudo de desesperación en mi garganta. Vi su rostro en el umbral de esa misma casa de la que ahora temía ser desalojada. Vi la diversión en sus ojos, la curva condescendiente de sus labios, y escuché su risa, clara como una campana de cristal rota, seguida de esas palabras que se habían grabado a fuego en mi memoria. Esto no es un refugio para desamparados. Ese recuerdo, tan vívido y cruel, fue el antídoto final contra su veneno. Aniquiló cualquier atisbo de duda que pudiera quedar en mí. Mamá, la interrumpí, y mi voz, aunque baja, cortó su lamento a medio camino. El silencio que siguió fue tenso, expectante. Podía sentir su sorpresa al otro lado de la línea. Nunca antes la había interrumpido. Siempre había esperado mi turno. Siempre había escuchado hasta el final sus quejas y demandas. Pero esa Sofía ya no existía. Tomé una respiración profunda, no de nerviosismo, sino para anclarme en el momento, para reunir la fuerza de 6 años de sumisión y convertirla en una sola frase de liberación. Iba a usar sus propias palabras, no como un arma para herir, sino como un espejo para que, por una vez, viera el reflejo de su propia crueldad. Era el único lenguaje que parecía entender, el único que no podría torcer ni manipular. Era la verdad, desnuda y afilada. Tienes razón, dije, y dejé que esas 2 palabras flotaran en el aire. Pude oír su respiración confundida. ¿Razón sobre qué?, preguntó con un hilo de impaciencia. Sobre lo que dijiste esa noche, en la puerta. Tenías toda la razón. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Podía imaginarla tratando de recordar, tratando de entender a qué me refería. Pero yo no le di tiempo. Continué, con una calma que me sorprendió a mí misma, una calma que solo puede venir de una certeza absoluta. Su casa no es un refugio. Dejé que la frase, su propia frase, resonara entre nosotras, cargada con todo el peso de su desprecio y mi dolor. Era el reconocimiento de la verdad que ella misma me había arrojado a la cara mientras me cerraba la puerta. Y entonces, pronuncié la última parte, la conclusión lógica de su propia premisa, el final de mi servidumbre. ¿Y mi billetera?, dije, haciendo una pausa para que cada palabra aterrizara con la fuerza de un martillo. Ya no es su banco. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío tan profundo que pareció absorber todo el sonido del mundo. No hubo un grito, ni un insulto, ni una súplica más. Solo el silencio atónito de alguien que se enfrenta a una consecuencia que nunca creyó posible. Era el sonido de un mundo de privilegios inmerecidos que se derrumbaba sobre sus cimientos de arena. Era el sonido de mi libertad. No esperé una respuesta. No la necesitaba. Mi declaración no era el inicio de una negociación. Era un punto final. Con un movimiento deliberado y tranquilo, aparté el teléfono de mi oreja y mis ojos se fijaron en el pequeño ícono rojo en la pantalla. Lo presioné sin dudar. La llamada terminó. Inmediatamente, entré en mis contactos. Encontré el número desconocido desde el que habían llamado y seleccioné bloquear. Confirmé la acción. Miré la pantalla ahora oscura de mi teléfono. Después de años de ser una fuente constante de ansiedad, de vibraciones que exigían mi tiempo, mi energía y mi dinero, finalmente estaba en silencio. Se sentía como el silencio después de una larga y violenta tormenta. Bajé el teléfono lentamente, mi mano sorprendentemente firme. Me quedé de pie en medio del apartamento vacío de Daniela, el sol de la mañana entrando por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Una sensación extraña me invadió,
Una ligereza tan inmensa que sentí que podría flotar. No era felicidad, no todavía. Era algo más profundo, más crudo. Era la paz agotadora que viene después de una guerra muy larga. Apoyé una mano en la pared para estabilizarme. Cerré los ojos y, por primera vez en 6 años, respiré un aire que se sentía completamente mío. La guerra había terminado, yo había sobrevivido, y ahora, por fin, podía empezar a vivir. Después de colgar, me dirigí a mi antiguo edificio. El aire todavía olía a ceniza y a tristeza. Un oficial de bomberos me escoltó hasta lo que había sido mi puerta. Adentro, el mundo era una pesadilla monocromática de negro y gris. Las paredes estaban carbonizadas, el techo goteaba agua sucia, y mis muebles eran siluetas irreconocibles de plástico derretido y madera quemada. Caminé entre los escombros de mi vida pasada, sintiendo una extraña desconexión, como si estuviera visitando la tumba de una persona que apenas conocía. No había dolor, solo una sensación de finalidad. Todo lo que había sido, todo lo que me había atado a esa versión de mí misma, se había convertido en polvo. Era un final brutal, pero también era una limpieza absoluta. El fuego no me había quitado nada que no necesitara perder. En un rincón del dormitorio, debajo de los restos carbonizados de mi cama, encontré lo que había venido a buscar, la pequeña caja fuerte e ignífuga. Estaba cubierta de hollín, pero intacta. La llevé a mi coche y no la abrí hasta que estuve de vuelta en el apartamento de Daniela. Adentro, mis documentos esenciales estaban a salvo. Mi pasaporte, mi certificado de nacimiento, los papeles del seguro. Y debajo de todo, boca abajo, estaba la vieja foto familiar. La recogí. La imagen estaba ligeramente deformada por el calor. Las sonrisas de mi madre y mi hermano parecían ahora muecas grotescas. Por primera vez, vi la verdad en esa foto. La sonrisa forzada de una niña que ya sentía el peso del mundo sobre sus hombros. No la rompí ni la tiré. Simplemente la deslicé en el fondo de la caja, cerré la tapa y la guardé en el fondo de mi nuevo armario. Era historia. Una lección aprendida. Las siguientes semanas fueron una construcción lenta y deliberada. Mi nuevo estudio en Culver City dejó de ser un espacio vacío para convertirse en un hogar. Con cada mueble que ensamblaba con Daniela, con cada cuadro que colgaba en la pared, sentía que estaba reclamando un pedazo de mí misma. Mi trabajo se convirtió en mi enfoque principal. Sin las distracciones constantes de las crisis financieras de mi familia, mi productividad se disparó. Mi jefe lo notó y, un mes después del incendio, me ofreció un ascenso a líder de equipo con un aumento considerable. Por primera vez en mi vida adulta, vi cómo el saldo de mi cuenta de ahorros crecía. Un número que representaba seguridad, independencia y, sobre todo, futuro. Un futuro que era solo mío. Un día, mientras almorzaba con Daniela, ella deslizó su teléfono por la mesa con una expresión de disculpa. «No sé si quieres ver esto, pero pensé que deberías saberlo», dijo en voz baja. En la pantalla había una publicación de Instagram de uno de los amigos de Javier. Era un video corto de él, visiblemente borracho, gritándole a un hombre con un chaleco de una empresa de grúas que estaba enganchando el reluciente BMW. «No puedes llevártelo. Mi hermana va a pagar por él», gritaba, con la voz quebrada por la humillación. El video se cortaba ahí. Miré la pantalla, la cara enfurecida y desesperada de mi hermano, y no sentí nada. Ni lástima, ni satisfacción. Solo la tranquila confirmación de que había cortado el cordón umbilical de una dependencia que lo estaba ahogando tanto como a mí. Le devolví el teléfono a Daniela y seguí comiendo mi ensalada. El golpe final para mi antigua familia llegó por correo unas semanas después. Una carta del banco hipotecario, reenviada desde mi antigua dirección. Era un aviso formal de ejecución hipotecaria de la casa de Calabazas. Aparentemente, en algún momento, mi madre me había puesto como contacto secundario sin que yo lo supiera del todo. El documento detallaba los pagos omitidos y las fechas límite inminentes. Sostuve el papel en mis manos, el símbolo de la riqueza y el estatus que tanto valoraban, ahora reducido a una advertencia legal.
Pensé en mi madre perdiendo la casa donde se había reído en mi cara. Pensé en la vergüenza que tanto temía. Luego, con un movimiento tranquilo, rompí la carta en 4 pedazos y la dejé caer en el contenedor de reciclaje. No era mi casa, no era mi deuda, no era mi problema. Mi relación con Daniela floreció en el espacio que dejó mi antigua familia. Se convirtió en el ancla de mi nueva vida, mi hermana de elección, mi confidente. Pasábamos los fines de semana explorando mercados de agricultores, yendo a la playa o simplemente viendo películas en mi nuevo sofá, el primer mueble importante que había comprado para mí. Ella nunca me presionó para hablar de Marta o Javier, pero siempre estaba allí para escuchar cuando necesitaba desahogarme. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino, me dijo: «Nunca te había visto tan ligera, Sophie. Es como si hubieras estado cargando el peso de 3 personas, y finalmente te diste cuenta de que solo tenías que cargarte a ti misma». Y en esa simple observación, encontré la verdad más profunda de mi viaje. Nunca volví a saber de ellos directamente. Después de que sus números fueron bloqueados y sus correos electrónicos enviados a la carpeta de spam, el silencio fue total. A veces, me preguntaba qué habría sido de ellos. ¿Javier habría conseguido un trabajo? ¿Mi madre habría aprendido a vivir con menos? Pero las preguntas eran fugaces, como ver a extraños en la calle. Ya no me definían. Su ausencia en mi vida no era un vacío, sino un espacio lleno de paz. Me di cuenta de que su único vínculo conmigo había sido el dinero. Una vez que la fuente se secó, la conexión se marchitó y murió, revelando que nunca había habido raíces de amor verdadero, solo la enredadera parasitaria de la necesidad. Con el tiempo, la vida se asentó en un ritmo nuevo y tranquilo. Me uní a un club de senderismo. Adopté un gato de un refugio local al que llamé Bite. Empecé a salir con alguien, un arquitecto amable y divertido que se reía de mis chistes malos y me preguntaba sobre mi día con genuino interés. Pequeñas cosas, normales para la mayoría de la gente, pero que para mí eran milagros de una vida que nunca creí que podría tener. La cicatriz de mi pasado familiar siempre estaría allí, un recordatorio de dónde venía, pero ya no dolía al tocarla. Se había convertido en parte de mi historia, la base de acero sobre la que había construido mi nueva fortaleza. Esta noche, estoy sentada en el balcón de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Mi teléfono está sobre la mesa a mi lado. Permanece en silencio, como casi siempre lo hace ahora. Ya no me estremezco cuando vibra. Una notificación ilumina la pantalla. No es una llamada perdida ni un mensaje de pánico. Es una alerta de mi aplicación bancaria. Su objetivo de ahorro ha sido alcanzado. Una sonrisa lenta y genuina se extiende por mi rostro. Cierro los ojos, respiro el aire fresco de la noche y, por primera vez, me siento verdaderamente en casa. Estoy a salvo. Estoy en paz. Soy libre. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la lección más grande que aprendí no vino del fuego, sino del frío de una puerta cerrándose en mi cara. Aprendí que a veces, las cadenas más pesadas no están hechas de metal, sino de un sentido del deber mal entendido. Creemos que amar a nuestra familia significa dar hasta que no nos quede nada, hasta que nos convertimos en una versión hueca de nosotros mismos. Pero el amor no es una transacción, no es un cheque que se cobra cada mes. El verdadero amor es un refugio, no una factura. Y cuando el lugar que se supone que debe ser tu puerto seguro se convierte en la fuente de la tormenta, tienes que tener el coraje de alejarte y buscar tu propia calma, incluso si eso significa navegar solo por un tiempo. El fuego me quitó todo lo material, pero me devolvió a mí misma. Quemó la foto familiar que representaba una mentira, y en su lugar, me permitió ver la imagen real de mi vida. La familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces, la verdadera familia es la que eliges, la que te abre su puerta sin preguntar qué puedes ofrecer a cambio, como lo hizo Daniela. Es la gente que te ve en tus cenizas y no ve a una indigente, sino a una persona que necesita un abrazo. Reconstruir mi vida no se trató solo de comprar muebles nuevos o encontrar un nuevo apartamento. Se trató de reconstruir mi concepto de hogar,
de entender que un hogar no es una casa que pagas, sino un lugar donde te sientes a salvo, valorado y, sobre todo, visto por quien realmente eres. Las 52 llamadas perdidas que aparecieron en mi teléfono esa mañana no eran llamadas de amor o preocupación. Eran las sirenas de un sistema que acababa de colapsar, el sonido del pánico de quienes se dieron cuenta de que su fuente de vida se había secado. Y eso me enseñó algo fundamental sobre los límites. Poner un límite no es un acto de agresión, es un acto de autorrespeto. No es construir un muro para mantener a la gente fuera, sino trazar una línea para proteger tu propia paz interior. Decir no, después de años de decir sí, se siente como un terremoto, pero es la única forma de derrumbar las estructuras tóxicas que te mantienen atrapado. Mi no final, dicho en esa última llamada, no fue un grito de ira, sino la declaración tranquila de mi independencia. Quizás te estés preguntando si alguna vez sentí remordimiento, si la culpa regresó. La verdad es que la paz que encontré después de la tormenta fue mucho más poderosa que cualquier fantasma del pasado. La libertad, a veces, es silenciosa. Es la ausencia de drama. Es poder revisar tu cuenta bancaria y saber que ese dinero es para tu futuro, no para el capricho de otra persona. Es llegar a casa a un espacio que es tuyo, donde nadie te exige nada. Me tomó perderlo todo para darme cuenta de que lo único que realmente necesitaba era a mí misma. La soledad que tanto temía se convirtió en una soledad elegida, una que me permitió escuchar mi propia voz por primera vez en 6 años. Mi historia no es sobre venganza. No me alegro del colapso de sus vidas. Simplemente acepté que ya no era mi responsabilidad evitarlo. Es una historia sobre el valor. No el valor financiero que yo les proporcionaba, sino el valor inherente que todos tenemos como seres humanos. Mi madre y mi hermano midieron mi valor en dólares y centavos. Cuando el dinero se detuvo, para ellos, yo dejé de existir, pero para mí, fue cuando empecé a vivir de verdad. El verdadero lujo no es un BMW que no puedes pagar, o una casa en calabazas construida sobre el sacrificio de otra persona. El verdadero lujo es la paz mental, la libertad de ser tú mismo, y la dignidad de saber que eres suficiente, sin tener que financiar la felicidad de nadie más. Si estás pasando por algo similar, si te sientes como un cajero automático en lugar de un ser querido, quiero que escuches esto. Tu valor no está en lo que puedes dar, sino en quién eres. Tienes derecho a proteger tu energía, tus sueños y tu futuro. A veces, la decisión más amorosa que puedes tomar es amarte a ti mismo lo suficiente como para alejarte de quienes te ven solo como un medio para un fin. El miedo a lo que vendrá después, a la confrontación, a la soledad, puede ser paralizante, pero te prometo que al otro lado de ese miedo no hay un vacío, sino un espacio para que construyas la vida que mereces, una vida donde el amor es mutuo y el respeto no es negociable. Mi viaje fue doloroso, pero cada lágrima y cada cicatriz me llevaron a donde estoy hoy, en paz, completa y dueña de mi propio destino. Tuve que convertirme en una indigente, a los ojos de mi madre, para finalmente encontrar mi verdadero hogar dentro de mí misma. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si has sentido ese nudo en el estómago de ser infravalorado, me encantaría saber de ti. Antes de irte, deja un comentario compartiendo una lección que hayas aprendido sobre el valor propio y suscríbete al canal. Hay tantas historias de fortaleza como la nuestra esperando ser contadas, y créeme, juntos somos mucho más fuertes.